Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Liseta Minera, estoy en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística en la sección 2A de primer ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de lectura oral. Este proyecto se basa en la lectura de un capítulo del libro Don Quijote de la Mancha. El capítulo que a mí se me fue asignado fue el capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la ventana que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo abrumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cadera, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sano. Verdad es que la gallardía del pueblo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas que algún tanto le cargaban la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en un camarachón que, en otros tiempos, daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía 4 lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques que, a no mostrar que era de lana por algunas roturas, y al tiento en la dureza, semejaban de guíjaro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y como al Bismaye viese la ventera tan acardenalado a partes Don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debisteis vos caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, porque me parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caí en una torre abajo, y que aunque acababa de llegar al suelo y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. ¿Tan nuevas sois en el mundo que no lo sabéis vos?, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo, y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, ¿cómo vos siéndolo
de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis a lo que parece siquiera algún condado. Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sido un mes que andamos buscando aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo contrecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, y le dijo: Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por no haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es de tal, que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, para agradecéroslo mientras la vida me dure, y pluguiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y, como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con ventériles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego junto a él hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba ser de Angeo, tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriendero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12 lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrienderos de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cide Hamete Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas con este ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan cortas y sucintamente, que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien, haya 1000 veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomías, y con qué puntualidad lo describen todo. Digo pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes, Ya estaba Sancho bismado y acostado, aunque procuraba dormir. No le consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre.
Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara, que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue que se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventanas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a hacer con él una buena pieza, y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a cuidar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañoña se le pusiesen delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la avenida de la Asturiana, la cual en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albaneja de fustán, con tácitos y atentos pasos, entró en el aposento, donde los tres alojaban en busca del arriero, pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y sentándose en la cama a pesar de sus bismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su hermosa doncella. La asturiana, que, toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. Traían las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo sol de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento que, sin duda alguna, olía ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa, que vino a ver el mal ferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y teniéndola bien nacida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir: «Quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced, como la que con la vista de vuestra gran hermosura me habéis fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la aventurosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto». Maritornes estaba acongojadísima y trasudando de verse tan asiada de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos desde el punto que entró en su coima por la puerta, la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y celoso
de que la asturiana le hubiese faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, y se quedó hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba para desasirse y Don Quijote trabajaba por tenerla, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñetada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre, y, no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote, se las paseó todas de cabo a rabo. El hecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudo sufrir la añadidura del arriero. Dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de Maritornes, porque, habiéndole llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se cogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y ahí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. Y en esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentía del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño. El cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cuál andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba él arriero a Sancho, Sancho a la moza a él y el ventero a la moza. Y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron oscuras, quedábase tan sin compasión todos a bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la ventana un cuadrillero, de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento, diciendo: «Ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad». Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boquiarriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: «Favor a la justicia». Pero viendo que el que tenía sido no se bollía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta. Miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los dos aventurados, Don Quijote y Sancho, no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes. Mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia,
y fuera forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. Don Quijote de la Mancha me parece una lectura muy interesante, ya que se puede notar la fuerza narrativa que permite que el lector pueda situarse en el contexto en marca el libro, a pesar de que trata de una época caballeresca. También me parece muy entretenido cómo es que los personajes de Sancho Panza y Don Quijote se complementan, y cómo Don Quijote puede lograr alucinar e imaginar todas las aventuras que él va narrando a través de la historia. Un aspecto que resalta al momento de leer la lectura es que hay algunos pedazos que están escritos en prosa, así como algunas palabras y términos que hoy en día han cambiado. Al momento en el que empecé a leer la lectura por primera vez me fue difícil, ya que habían ciertas palabras que se han actualizado a lo largo del tiempo. Se escribió alrededor del siglo XV. Hay ciertas variaciones en el lenguaje que se entienden y otras que es un poquito más complicado entenderlas. Las palabras que encuentro novedosas y que han llamado mi atención son aquellas arcaicas que hoy en día han cambiado. Bismaye, forma verbal pronominal del vocablo arcaico bismar. Se define como poner palmadas o aplicar emplastos en las partes adoloridas del cuerpo. Fermoso. Este vocablo me pareció muy interesante, ya que en la actualidad se encuentra desusado, pero se refiere a lo que nosotros conocemos como hermoso o hermosa. Gallardía. Actitud valiente y noble en la manera de enfrentarse a personas o situaciones, con valentía u osadía. A pesar de los cambios que el lenguaje español ha tenido, este libro sigue siendo y se merece ser un clásico de la literatura española.